Tenéis 25 minutos antes de ese café, así que adelante. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido, David. Como todos ustedes saben, David Actuel es un empresario, productor musical, filántropo español y conocido por su implicación en proyectos culturales y sociales. Y para entrar directamente en el tema que nos interesa y por el que hemos traído aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que estás viajando muchísimo y has hecho un esfuerzo importante. ¿Qué es cultura para ti, David? Bueno, primero, antes de hablar de cultura, que a lo mejor se asemeja a lo que voy a decir, agradecimiento. Vamos a empezar por agradecer. Además de agradecerte a ti por la invitación, quiero agradecer a un grande que tenemos, que es Leopoldo López, padre, y a su hijo, porque son dos campeones de la libertad. Y todo empieza por ser conscientes de lo que tenemos. Y el agradecimiento es eso, es concienciarnos de quiénes somos, qué tenemos y por qué estamos aquí. Por lo tanto, Leopoldo, gracias porque eres un campeón de la libertad. Tú, tu hijo, tu nuera, tu esposa, tus hijos, tus nietos, sois una familia que lo habéis dado todo y lo seguís dando todo porque el mundo sea mejor. Y por lo tanto, sois un ejemplo para gente como nosotros, que lo que queremos hacer es simplemente ser activos y hacer nuestra parte. Y sí, la cultura es fundamental porque es lo que define quiénes somos, ¿no? Al final tenemos un espacio de tiempo corto para estar en este mundo y o lo utilizamos bien o habremos desperdiciado la oportunidad. La cultura es lo que nos une a todos, a los pueblos que parecemos tan diferentes pero que al final somos tan parecidos y que por algún azar de la historia al final tenemos vínculos compartidos y nos vamos uniendo y se va formando a través de la diversidad pues un mestizaje de valores, de objetivos, de historias, y eso es lo que a mí me apetece contar en esta fase de mi vida. Yo he tenido la suerte de nacer en este país, que es un país extraordinario, que algunos pretenden eliminar esa mezcla de ingredientes que tenemos y solo pensar en lo que nos divide, y yo creo que hay que enseñarlo. Hay que hacer un esfuerzo para ser conscientes y enseñar lo increíble que es España y lo increíble que es nuestra cultura, lo lejos que ha ido y lo que ha ido engendrando para el mundo, ¿no? Una gran familia de 600 millones de personas. Y al hilo de lo que nos estás comentando, que además viene muy bien con la siguiente pregunta, esos elementos identitarios que nos unen, esas expresiones culturales, artísticas, ¿cuáles crees que son los elementos, expresiones culturales compartidas entre España y Hispanoamérica? Bueno, el hecho fundamental que tenemos es una historia compartida de luces y de sombras, como siempre ocurre en la historia de la humanidad, pero con muchas más luces. Nos olvidamos justamente que hay que poner las cosas en su contexto y solo hay que fijarse lo que ocurría en un cierto tiempo en esa parte del mundo y lo que ocurría al norte, ¿no? Cuando llega pues, Hernán Cortés, por ejemplo, en 1521, 1519, llega a esa parte del mundo, nosotros nos damos cuenta que hay un objetivo que es ir descubriendo el famoso encuentro, que solo se le llama conquista, pero es el encuentro, y a través del conocimiento mutuo se va arraigando una nueva manera, una nueva expresión de concebir la vida, que es a través también de la religión, y se reemplazan cultos absolutamente salvajes donde había canibalismo y sacrificios humanos, pues por una religión que cree en la misericordia. Y yo como judío estoy muy orgulloso que el continente americano se haya convertido en un continente cristiano y judío-cristiano en valores. Y cuando nos fijamos en qué ocurre en el norte, pues es realmente la expresión del mundo anglo hacia lo que había fue demoledora y fue empujando y avasallando y empujando realmente a los indígenas hacia la parte oeste del país, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Por lo tanto, esa historia es muy importante y luego lo que nos une fundamentalmente es este idioma que es especial y que hay que atesorar. Yo soy muy respetuoso con las lenguas que tenemos de manera natural y cooficial en España, pero el español es vertebrador de una identidad importantísima en todo el continente iberoamericano y en otras partes del mundo. Yo creo que este ha sido un aspecto muy importante que está saliendo en todas las mesas y común a todo el foro y que está vertebrando una de las ideas principales. Y hablando de cultura y de estos procesos identitarios inclusivos,
teniendo en cuenta que la cultura es siempre acumulativa, expansiva, que genera nuevas y constantes identidades sociales y que además, en el caso de Hispanoamérica, es una cultura inclusiva, muy potente, que genera una nueva sociedad, una nueva cultura, nuevas perspectivas. ¿Crees que tiene sentido hablar de descolonización cultural o, respetando todas las sensibilidades y enfoques, sería interesante hablar de una revisión histórica respondiendo a diferentes sensibilidades y perspectivas? Mientras estabas haciendo la pregunta me vino en mente una canción que me encanta, que es de mi socio Nacho Cano y que os recomiendo escuchar. La tenéis en Spotify y se llama Hijo de la Guerra. Y Hijo de la Guerra, en típica versión de Nacho, además que la música es espectacular, tiene la poesía de Nacho dentro de una simplicidad absoluta y con un sentido común descomunal, ¿no? Y te habla de... tienes una serie de frases que son: soy puro americano, mexicano y español. Cuando tú dices que soy puro, toda una serie de cosas, al final que eres mestizo, eres una mezcla, ¿no? Orgulloso del encuentro, de mis genes, lucho por ser quien soy, es la vida mi pasión, ¿no? O sea, ahí te explica justamente cómo es esta aventura que estamos viviendo, donde la cultura no es colonización, la cultura debe ser encuentro y a veces hay una cultura que está por encima de la otra y eso es la historia de la humanidad. No tenemos que estar simplemente pensando en lo negativo que nos ha pasado. Nosotros debemos rechazar ser víctimas, porque el victimismo es una patología humana desde el punto de vista de quedarse como víctimas. Tú puedes haber sufrido durante un cierto momento esa victimización, ¿no? Y existen verdugos y a ver los haylos. Pero tú debes negarte siempre a ser víctima. Tienes que ser un luchador. Por eso hay luchadores que frente a adversidades inimaginables siguen y nos dan un ejemplo. Por lo tanto, no me gusta tanto la palabra ni colonizar ni descolonizar. Tenemos una nueva realidad y es una nueva oportunidad porque hay mucha gente joven, sobre todo en la demografía maravillosa que tiene Hispanoamérica, que además de ser potente es joven, y eso son oportunidades que no podemos desaprovechar. Y para dejarte un espacio que todos estamos esperando, me imagino, ¿no?, hablar de algo muy especial, de tu relación con Nacho, que tiene que ver con un elemento que fue fundamental en la construcción de una nueva cultura en Hispanoamérica. Fue uno de los elementos y expresiones artísticas fundamentales que no necesitaron de un adoctrinamiento, sino que fue espontáneo. Esa fue la música. Sabemos que en las reducciones jesuíticas de Hispanoamérica el contacto se hacía de una forma natural, abriendo las puertas de las misiones, y los indígenas naturales de América se veían atraídos por esos sonidos, esa música, sin ningún tipo de diálogo ni conversación ni del lenguaje existente. Es decir, la música les conectó. Es algo que nos conecta en este momento a nosotros. Y sabemos que además no solamente les conectó, sino que fue un proceso educativo y formativo y que generó una nueva música, sobre todo en el periodo del Barroco. Se encontraron hace un tiempo más de 7.000 documentos y fuentes manuscritas en la zona de Chiquitos, escritas por los propios indígenas, con esos perfiles, esa música barroca europea, pero con aspectos musicales propios de los indios. Bien, si la música nos une, si la música ha sido un vehículo fundamental en esta nueva cultura entre España e Hispanoamérica, ¿por qué Malinche? Bueno, ¿por qué Malinche? Porque tenía que ocurrir. Nacho a los 16 años triunfa por su talento y se mantiene en el tiempo porque es un tipo que ha aprendido y que tiene una sabiduría innata, ¿no? Y el por qué Malinche me hace pensar en una cosa. Yo conocí a Nacho hace 10 años en Israel. Y es normal que yo vaya mucho a Israel, yo soy judío, he sido presidente de la comunidad judía, tengo una fundación que se llama la Fundación Hispano-Judía, pero que Nacho estuviera en Israel a lo mejor es una cosa un poco más rara, ¿no? Él estuvo hace años en un vídeo con Penélope Cruz de su inolvidable álbum que se llamaba Un mundo separado por un mismo Dios, ¿no?
Pero me lo presenta un amigo, justamente los dos habíamos estado ahí de casualidad, y le digo, oye Nacho, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y me dice, pues mira, me he venido 2 semanas a un curso sobre la música en el Holocausto. Digo, wow, oye, qué interesante, ¿no? Me dice, sí, es que el Holocausto, que es el infierno en la tierra, desde una manera de la sistematización de la muerte en un lugar supuestamente civilizado, y luego la música, ¿no? Y la música, en realidad, es una expresión increíble de la divinidad en nuestra naturaleza, ¿no? Y me encantó ese contraste y dije, qué tipo más inteligente, qué tipo más sabio de cómo querer venir a entender cómo había música en ese momento, los nazis, para intentar enseñarle al mundo que los campos de exterminio eran campos de concentración, organizaban orquestas para que pareciera que todo ocurría de una manera natural, ¿no? Y lo filmaban. Porque es que la música es otra cosa, la música es lo que nos saca lo mejor de nosotros, saca nuestra emoción. Y además las emociones al final se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Están plasmadas en nuestro ADN. Entonces la música es fundamental. Y yo he tenido la suerte de conocer a Nacho a través de eso. Me enamoré del proyecto inmediatamente y me gustó muchísimo más, por supuesto, la persona de Nacho que el propio proyecto, porque al final todo es una cuestión de personas. Y he creído fundamentalmente en la misión de acercar a nuestras naciones a través de ese mensaje, ¿no? de diversidad, de mestizaje, de una gran mujer, porque Malinche ha sido vilipendiada. Malinche, sí, por supuesto que era la concubina de Hernán Cortés, pero fue mucho más que eso. Fue su voz, la lengua la llamaban, la que le ayudaba a concertar y a concretar estrategias. Y no se le ha dado ese lugar en la historia porque se le ha querido acusar de traidora cuando en realidad tú no puedes ser traidor al que te oprime. Ella no era mexica, los mexicas eran una minoría y tenían esclavizado a los otros pueblos. Ella es parte de la gran liberación que hay en ese momento de las tribus indígenas que acompañan a Hernán Cortés en Tenochtitlan, ¿no? Solo 500 españoles y 15 caballos se adentran en Tenochtitlan con 80, 100.000 hombres de tribus como los tlacaltecas, los totonacas, contra los mexicas. Entonces, toda esa mentira hay que cambiarla y hacerlo a través de la música es muy interesante porque yo tengo mucho respeto hacia la parte intelectual, los académicos sesudos que escriben, etcétera, pero que se quedan en un mundo muy concreto y obtuso, ¿no? Y un personaje como Nacho te lo puede llevar a otro nivel. Y eso sí que hace parte de la cultura ya del resto de nosotros, ¿no? ¿Y algún proyecto de futuro para cerrar esta maravillosa entrevista? Y antes quiero agradecer este momento que para mí está siendo mágico porque estamos hablando de una de las disciplinas a la que dedico mi vida, la música. Cuéntanos esos proyectos de futuro, si van a seguir estableciendo puentes y lazos y construcción entre nosotros e Hispanoamérica. Bueno, hay un intento evidentemente de cancelarnos, ¿no? El famoso cancel culture es parte de esta nueva realidad en la que vivimos. La suerte para nosotros es que nosotros somos muy peleones y no vamos a dejar que eso ocurra. Y ahora estamos terminando la temporada 3 en Madrid de Malinche. Iniciamos la primera temporada en México el 28 de marzo, que lo hacemos en el frontón, en el antiguo High Alay de la Ciudad de México, que hemos reformado el teatro. Nos hemos asociado con la familia Salinas Pliego, que son maravillosos, con un poderío bestial en el país. También es un mensaje muy potente hacia lo que estamos haciendo. Y además tenemos diferentes verticales de trabajo, ¿no? Tenemos un Malinche sinfónico que estamos haciendo también de manera móvil. Llevamos una orquesta con 44 músicos a lo largo de España. Hemos terminado 6 conciertos ahora en Zaragoza, antes en Málaga, antes en Alicante. Y bueno, yo creo que lo que hemos hecho es poner a andar algo que, con todo el respeto del mundo, y lo siento mucho por los que odian eso que representa Malinche, pero que es imparable. Bueno, pues te seguiremos, estaremos viendo vuestro camino siempre en este sentido de unir y establecer lazos y de construir un nuevo futuro conjunto entre España e Hispanoamérica a través de la música y del español. Muchísimas gracias, David. Gracias. Ha sido un placer y gracias a todos ustedes. Pasamos, si les parece bien, a tomar ese café que nos está esperando. Hasta las 12. Gracias. Muchas gracias.